Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación en esta formación, que es la continuidad o la continuación de una formación que veníamos desarrollando ya desde principios de este año, desde el año pasado, en donde, como dijo Roxana, pasamos por los distintos encuentros en donde estuvimos trabajando diferentes temas que son fundamentales para todos los delegados y para las delegadas, así que celebro que ANSAFE Provincial continúe con todas las formaciones. Para nosotros en ANSAFE es muy importante que cada uno de los afiliados reciba siempre formación. Nosotros discutimos cuestiones que son sectoriales, pero también discutimos cuestiones organizativas, salud, cuestiones pedagógicas y, por supuesto, en este caso, la normativa, ¿no? Así que celebro una vez más y agradezco la invitación en este momento. Voy a tratar de ser sintética porque, bueno, tenemos un tiempo para cada una de las personas que estamos participando. Y quiero dar un marco general sobre la normativa. Por supuesto que después Mariana y Sergio van a abordar otra parte de la normativa, en donde, bueno, se van a referir a distintas cuestiones que también son necesarias, que son muy importantes. Agradecerle a Rodrigo Alonso, a Rodrigo, nuestro secretario general, también por la introduccción y por hacer un marco y contextualizar. Queremos resaltar la importancia que tiene la normativa, no es que es solamente letra para que nosotros tengamos guardada, sino que la normativa regula y en muchos casos resguarda, pero por sobre todas las cosas los delegados, las delegadas de escuela, los docentes en general deben conocerla. Obviamente que no vamos a conocer, ni tampoco es necesario conocer el articulado de memoria, sí saber dónde buscar, qué dice cada ley, cada decreto, cada resolución, la existencia de los protocolos. Bueno, y ahora sí, yo también me voy a permitir dar un contexto, porque la normativa también forma parte de una construcción que es histórica y que es colectiva. Normas que fueron reclamos y que se transformaron en conquistas. La docencia argentina, la docencia santafesina, por supuesto, pero vamos a referirnos a la docencia argentina, porque vamos a hablar primero de la normativa nacional. Tiene una larga historia de luchas, de largas huelgas, marchas, exigencias, reclamos, resistencias y también avances. En nuestra historia reciente podemos citar grandes hitos, en este caso vamos a citar tres: la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, la Escuela Itinerante. Peleábamos por financiamiento, luchábamos por paritarias, y así, en el caso de la escuela itinerante, por la restitución de la paritaria docente. Y así con la fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras de la educación, que somos obstinadas y orgullosamente docentes, se produjeron grandes avances también, importantes avances. En el 88, la pelea en 1988, nuestra lucha era por el salario unificado, el presupuesto educativo nacional y la paritaria nacional docente. Ahí tenemos que decir que producto de la Marcha Blanca se logró una ley de paritaria, pero la ley de paritaria pedía como requisito el consenso de por lo menos 12 provincias. Por lo que, bueno, debido al contexto, a la realidad política, esa paritaria quedó sin poder concretar. Recién en el año 2005, después también continuamos con grandes peleas, se sanciona la ley, tenemos que recordar acá, la Carpa Blanca, la ley 26.075, que es la ley de financiamiento educativo. En el artículo 10
dice que el Consejo Federal y las entidades gremiales con representación nacional van a acordar un convenio marco para tratar las condiciones de trabajo, el salario mínimo docente y la carrera docente. En el año 2007 se publica el decreto 457, que va a establecer las pautas en relación al convenio marco, que está presente en ese artículo y regula y se aplica a todos los docentes en el ámbito del sistema educativo nacional que dependen de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma. Bueno, ¿quiénes participan? Es la gran pregunta, en representación de las y los docentes. Bueno, participan los propios trabajadores organizados en las asociaciones sindicales que tienen personería gremial con ámbito de actuación en todo el país. En nuestro caso, quien nos representa es la CETERA, la Confederación de los Trabajadores de la Educación, que tiene sindicatos fuertes y activos en todo el país y así lo hemos demostrado en cada momento. ¿Y qué se trata dentro de la paritaria? Esta pregunta no es menor, todo lo contrario, y hay que recordar también. En el año 2018, en el mes de enero, a través de un decreto presidencial, se anula el punto 10 de la ley de financiamiento, o sea, la paritaria docente, diciendo que no es necesaria, que no era necesaria porque el Ministerio de Nación no tenía escuelas, y así se valieron algunos medios que replicaban este discurso. Nosotros sostuvimos una gran lucha para poder recuperarla, y miren si no es necesaria la paritaria. En la paritaria se va a discutir, en la paritaria nacional, el salario mínimo, las condiciones de ingreso a la docencia, la jornada de trabajo, los derechos sociales y previsionales, las políticas de formación docente y la capacitación en servicio, entre otros temas que van a constituir el piso de discusión en las jurisdicciones provinciales y en la ciudad autónoma. Debajo de ese piso no debe haber nada. Por nombrar algunas paritarias nacionales que seguramente recordamos, y si no recordamos las traemos, en donde algunas donde se estableció el legajo único, los concursos de reparación histórica, las permutas, los traslados, y a partir de estas paritarias se dio el correlato en las provincias, en las jurisdicciones. Otra paritaria nacional que nosotros resaltamos, es la de las 12 condiciones mínimas para el funcionamiento de los edificios escolares, que no me voy a detener en esta paritaria porque ya la desarrollamos en el segundo encuentro de la formación permanente de delegados y de delegadas. En el 2020, los trabajadores de la educación, luego de esta lucha sostenida que estábamos mencionando, de mucha calle, marchas, recuperamos la paritaria docente. El mismo año nos vimos sorprendidos por una pandemia que nos afectó como al resto de la humanidad, dejó al descubierto las desigualdades existentes, profundizó algunas situaciones y vulneraciones. Y ante las medidas de aislamiento dispuestas para preservar la salud de la comunidad, los docentes del país dimos muestra del compromiso con cada pibe, con cada piba, para garantizar el derecho de la educación, el compromiso con la comunidad, y también, por supuesto que estuvimos allí para garantizar que llegue el alimento a cada casa de las y de los estudiantes. La pandemia trajo aparejado cambios en los modos de relacionarnos, de dar clases, de elaborar distintos materiales, de generar estrategias para sostener los vínculos pedagógicos y también los vínculos afectivos, de sostener a esta comunidad, y se incrementó la jornada laboral, por lo que se hizo imprescindible discutir en el ámbito paritario. Como consecuencia de este reclamo, los trabajadores y las trabajadoras de la educación discutimos y logramos dos acuerdos paritarios. Uno, que es el acuerdo paritario del 4 de junio, que reguló la actividad docente en la no presencialidad, con reconocimiento a las licencias, a la percepción del salario,
que la jornada, ahí en ese acuerdo paritario marcaba claramente que la jornada de trabajo era equivalente a la distancia, era equivalente a la jornada en la presencialidad, el derecho al descanso, bueno, la cobertura frente a accidentes o enfermedad profesional, y se sostuvieron las formaciones gratuitas y en servicio. Y la otra paritaria, también del mismo año, es la del 24 de julio del año 2020, que además de otorgar una suma extraordinaria para todo el país, ratificaba lo acordado en la paritaria de junio, y también dejó regulado el uso de las dispensas, para personas de riesgo, para casos sospechosos, confirmados, personas gestantes, etc. Bueno, una gran medida que estuvieron presentes a la hora de discutir también en las paritarias nacionales. Las provincias tuvieron que cumplir con esta paritaria nacional. En la provincia de Santa Fe, y ahora volvemos a la provincia de Santa Fe, desde el año 2009 los trabajadores y las trabajadoras de la educación tenemos paritaria, que es la ley 12.958. Y cabe destacar también que la docencia peleó y participó en las discusiones para lograr esta sanción. AMSAFE, que es el sindicato mayoritario, participa de las escuelas estatales de gestión pública, participa con voz y voto dentro del ámbito y asisten en representación de las docentes y los docentes de AMSAFE, compañeros y compañeras de AMSAFE provincial, que fueron votados como representantes de los maestros y de los profesores de escuelas de gestión estatal de la provincia. Nosotros reivindicamos la paritaria, como decía Rodrigo, cada una de las discusiones y las peleas que hemos llevado adelante, ya que es el ámbito en el que podemos discutir los trabajadores y las trabajadoras con la patronal. Es nuestra herramienta, es nuestra conquista, no nos fue dado, no nos fue regalado, es el resultado de la historia, de la unidad, de la convicción, de la lucha que llevamos adelante. Miren, la paritaria es pensar también que la discusión es colectiva, al igual que todo lo conquistado, no nos salvamos individualmente, nunca es así, jamás. Por eso los trabajadores que estamos dentro de un sindicato lo entendemos y lo vivimos de esa manera. Los temas resueltos en la paritaria, también hay que decir que este es un punto muy importante, que los temas resueltos en la paritaria no se pueden modificar salvo que sea a través de otro acuerdo paritario. Otra de las instancias paritarias que también tenemos en la provincia de Santa Fe es la del comité mixto, y aclaro esto porque los trabajadores del país estamos insistiendo en una ley nacional de comité de condiciones y ambientes de trabajo. Santa Fe fue pionera en una ley que contempla este ámbito de discusión de salud, de condiciones de trabajo, de infraestructura, pero tampoco voy a profundizar en esto porque ya también lo desarrollamos en el segundo encuentro que hablaba de condiciones y ambiente de trabajo, que estuvo a cargo de los miembros del Comité Mixto Provincial. Ahora sí llegamos a la Ley Nacional de Educación, que es la ley 26.206 del año 2006. Esta ley también fue producto de muchos años de resistencias y de luchas con el fin de derogar la Ley Federal de Educación. Los más antiguos, los que tienen más antigüedad en la docencia, se van a acordar claramente de la Ley Federal de Educación, una ley que logró desmembrar el sistema educativo, que vació la escuela técnica, que puso a la educación en el lugar de bien de mercado, como algo transable en los tratados de libre comercio. Entonces, la Ley Nacional de Educación, antes de ser tratada en las cámaras, fue debatida por la docencia. Esta ley deja en claro que la educación es un derecho social y personal. Miren la diferencia que existe sustancial entre una ley y la otra. La Ley Nacional de Educación o de Educación Nacional dice que
La educación es un bien público. ¿Y quién lo tiene que garantizar? El Estado nacional y las provincias. En esta ley también se hace referencia a la ley de financiamiento educativo, diciendo que lo destinado no va a ser menor al 6% del PBI. Nosotros, los trabajadores empleados en las teteras, seguimos discutiendo una nueva ley de financiamiento para aumentar este porcentaje. También dice que el Estado Nacional no va a suscribir, y lo deja expresado, tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o que alienten a cualquier forma de mercantilización de la educación pública. Esto es importantísimo. Es una ley que va a marcar la obligatoriedad de la escolaridad desde los 4 años hasta finalizar el secundario. También tenemos que decir, como trabajadores, que para que esto sea posible, deben crearse todas las salas de 4 de nivel inicial, deben crearse más cargos, horas, infraestructura en todos los niveles. Esta es una discusión que siempre está presente en cada una de las paritarias. Y ahora vamos a dar, no sé cómo ando con el tiempo, pero vamos a dar un pantallazo general del decreto 3029, después de los talleres presenciales que se van a realizar en cada una de las delegaciones, se va a profundizar en cada uno de los anexos, sobre todo en el anexo de suplencias, en el anexo de concursos, y también se van a presentar situaciones para ser resueltas. Pero bueno, el tiempo es tirano, así que vamos a ver algunos de los puntos sobresalientes nada más del 3029. Previo al 3029, porque tenemos que saber también de dónde venimos, cada nivel tenía un reglamento diferente para inscripción a suplencia. Había normativa diversa, dispersa, por lo tanto era muy difícil para los compañeros, para las compañeras que trabajaban en los distintos niveles. No se tenían nunca en claro cuáles eran las reglas. En el año 2012, y producto también de una gran discusión, un gran debate que fue llevado en cada una, presentado en cada una de las delegaciones sindicales, en cada asamblea departamental, en la asamblea provincial y también en la paritaria, sale el decreto 3029. A veces se piensa que los decretos son elaborados por el gobernador, son únicamente elaborados por el gobernador de la provincia. También puede haber decretos paritarios, como en este caso, que es el reglamento de la carrera docente. Y resaltamos esto, que es paritario, que fue discutido por la docencia. Este decreto también tuvo a lo largo de estos años modificaciones que fueron resultados de las paritarias. Las modificaciones en la normativa suceden comúnmente. Es sano que esto pase, porque a veces cuando se ponen en práctica estas normativas que fueron diseñadas, que fueron pensadas y que fueron debatidas, puede haber aspectos que a lo mejor no estén claros o que se necesiten modificar, o también cambiar las circunstancias. Por lo tanto, es importante seguir discutiendo. Este decreto tiene 4 anexos. El primero, que es el sistema de ponderación de antecedentes docentes, donde los ítems que se ponderan son el título, y ahí va a ser una diferenciación entre las distintas competencias, docente, habilitante, supletorio idóneo, la antigüedad para los procesos de desempate, de traslado, concurso, ascenso, como suplentes, para titularizaciones y suplencias en los cargos de base, en los cargos de ascenso, en las horas cátedras, dando especial valor y reconocimiento, y acá esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, a quienes se desempeñan en las escuelas públicas de gestión estatal de la provincia de Santa Fe, o a quienes tengan pertenencia en una escuela también de gestión estatal de la provincia de Santa Fe, en el caso de las horas cátedras. También en este anexo va a estar la formación continua, los otros antecedentes y la oposición que se va a dar en los concursos. Los antecedentes como antigüedad, formación, los otros antecedentes, las publicaciones, las investigaciones, se ponderan al 30 de junio de la convocatoria a concurso o de la inscripción a suplencia.
En el anexo 2 del decreto 3029, hay ya que este anexo en particular se va a desarrollar en cada uno de los talleres, es sin lugar a dudas el anexo que está presente siempre en cada escuela, en la vida de cada aspirante, en las consultas de todas las delegaciones, por eso también es necesario que nosotros lo conozcamos. Deja establecido cuáles son las condiciones generales para todos los aspirantes, como tener 18 años, no estar jubilado, acreditar niveles de enseñanza obligatoria, no estar inhabilitados por delito contra la integridad sexual o por haber sido condenados por delito de lesa humanidad, entre otras condiciones, obviamente. También aclara cuáles son los requisitos, las formas de inscripción, la cantidad de escuelas, qué pasa en el caso de los anexos y las escuelas sedes. Bueno, en qué momento se van a dar las inscripciones complementarias, dónde se publican las inscripciones, dónde debo ingresar para inscribirme, eh, en qué lugar. Sabemos que son todas a través de la web. Bueno, hoy ya tenemos Mi Legajo, Gestión Educativa, el Subportal, los 3 lugares por donde nosotros vamos a poder ingresar y que nos van a llevar a la inscripción. También nos va a decir o va a hacer referencia a los plazos en que se exhibe el escalafón y el tiempo que nosotros tenemos para reclamar sobre la confección de esos escalafones. Nos dice cómo se confeccionan los escalafones, tanto de los cargos y de las horas cátedras, las causas de exclusión de las mismas, como por ejemplo el rechazar las suplencias sin ningún tipo de justificación, o aceptar las suplencias cuyo ofrecimiento está impedido, y nos va a decir cuáles son los momentos en los que está, o las circunstancias por las cuales puede estar impedido, pero también están las causas justificadas de rechazo, y acá esta es una protección para el aspirante. Los que tenemos más antigüedad nos acordamos que previos al 3029 solo se justificaba en el caso de enfermedad la enfermedad propia, ¿no? La enfermedad propia del aspirante. Hoy también se justifica la no aceptación de una suplencia por tener que cuidar a un familiar enfermo, o sea, por enfermedad de un familiar. Hay otras causas, pero no puedo dejar de mencionar que la docencia, que está desarrollada en más de un 75% por mujeres que tienen a cargo las tareas de cuidado. Entonces, agregar este punto para la no exclusión era muy importante. Fue una gran pelea y algo que se ganó. Dentro de todo lo que nosotros consideramos que se ganó también con este decreto. Es importante la mirada atenta de los delegados y de las delegadas en la escuela, y para poder tener esa mirada atenta hay que conocer. Por eso hay que valorar también estas instancias generadas desde antes. De ese anexo va a hablar de los ofrecimientos. Bueno, ¿cómo se ofrecen las suplencias? ¿A partir de cuándo se cubre la suplencia? ¿Por qué tengo continuidad o no en una suplencia? ¿Cuándo podemos renunciar a una suplencia para tomar otra? Cuando no se puede ofrecer, cuando el aspirante no puede aceptar, cuando cesa el personal suplente, las condiciones específicas para los cargos de ascenso, de supervisión, de ascenso directivo, no directivo, en fin, las particularidades y especificidades de cada nivel, de cada modalidad. Y esto nos llevaría varias horas para explicar en detalle, pero bueno, ya lo harán en la otra instancia. En el anexo 3 habla de los concursos de titularización y de ascenso, y la oposición en el caso también de ascenso y de superior. En el último anexo, que es el de traslados y de permutas, definiendo qué es traslado, qué es permuta, los requisitos para ambos casos, las características particulares de la permuta. Años atrás, el agente venía a encontrar a otro docente que quisiera permutar. Ustedes veían en las regionales del Ministerio de Educación papelitos pegados, permuto por tal cargo. Hoy, desde la implementación de este decreto, existe un registro provincial
dando respuesta de esta manera a las problemáticas de muchos de los docentes. Este decreto, como ya dijimos en principio, es paritario, va a regular la carrera con normas claras, haciendo previsible y periódico todo proceso, tanto de concurso como de suplencia. De todas maneras, como decimos nosotros, nada nos regalaron, cada cosa, cada procedimiento debe ser exigido, controlado, revisado. Para eso está la paritaria y para eso también están nuestros compañeros y compañeras de la Junta de Escalafoniamiento, los representantes gremiales que velan por la transparencia de los procesos y de los derechos de los trabajadores, de los trabajadores y de las trabajadoras. Entre otras normativas que regulan nuestra carrera, vamos a tener también la ley 11.237, que es del año 94, que es la ley de incompatibilidad docente. En esa ley se van a fijar los criterios de la carga horaria y también los criterios de incompatibilidad por funciones. Otro de los decretos que después se podrían desarrollar o explicar con más profundidad también dentro de las instancias presenciales es el decreto de licencias, el 4597, que se fue modificando en algunos casos producto de discusiones paritarias, como por ejemplo en la hora de amamantamiento para las maestras de nivel inicial o en un inciso especial para las licencias previstas en el caso de violencia de género. Y después están los reglamentos generales de los distintos niveles, que van a ser discutidos en instancias paritarias, como por ejemplo, como dijo Rodrigo también, el decreto 817, que es del año 81, de la dictadura militar, en donde va a empezar una instancia de discusión en cada una de discusión sindical en cada uno de los departamentos, y también en la provincial y en el ámbito paritario. Está también el decreto de pautas de organización y articulación del proyecto de integración, el decreto de creación de las juntas de escalafoniamiento, o recién hacía mención a estas juntas de escalafoniamiento, en donde nosotros desde el sindicato tenemos representantes, compañeros nuestros que van a estar velando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y también tenemos distintos protocolos de intervención, algunos, bueno, uno que es elaborado por el Consejo Federal, después hay otros protocolos provinciales, protocolos que fueron producto de paritarias, como el de protección e identidad de los docentes, que han tomado conocimiento en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el protocolo de escuelas fumigadas, el de escuela en obra, entre otros tantos protocolos.